Y nos vamos a centrar ahora, como ven en el programa, en el reto de infraestructuras. Hemos hablado de experiencias en distintas comunidades autónomas, hemos hablado de política energética, evidentemente, y ahora lo que vamos a ver es la visión que tienen las empresas relacionadas con este reto que se nos presenta de carga rápida o carga ultra rápida. Les avanzo que, como el moderador anterior, que es mi director, pues comentó que qué era lo que la Administración necesitaba de las empresas, mi primera pregunta va a ser justamente la contraria. ¿Qué necesitan las empresas de la Administración para que todo esto sea una realidad? Bueno, entonces empezamos con la primera de las presentaciones, que corre a cargo de Javier Izquierdo, de EDP, y la abro inmediatamente. Como veis, esta vez no he empezado con un sí clásico mío, sino que empezamos con ACDC, y empezamos con ACDC por algo, tiene su explicación. Estamos en un congreso de carga ultra rápida, ¿no? Y empezamos con esta fusión del logo de EDP con el de ACDC por un motivo muy sencillo. Vamos a hablar de corriente alterna y de corriente continua, que son las iniciales de ACDC, ¿no? Detrás de la carga rápida y detrás de la carga ultra rápida está este concepto físico, que a lo mejor ya lo tenemos un poquito olvidado, pero vamos a recordarlo ahora. ¿Qué es la corriente continua? Bueno, pues aquella que mantiene la polaridad, ¿no?, a lo largo del tiempo. ¿Y qué se alimenta con corriente continua? Curiosamente, las baterías de nuestros coches, ¿no? La corriente alterna, por contra, va variando la polaridad en el tiempo, con esa típica forma de onda senoidal que todos estudiamos alguna vez. La corriente alterna da la casualidad que es la que alimenta normalmente la red de distribución, nos alimenta de energía eléctrica en nuestras casas, en nuestras empresas, está presente por, si os acordáis también, los que hicimos EGB, ya lo estudiábamos en séptimo de EGB, la ley de inducción electromagnética de Faraday. ¿Qué decía? Bueno, pues que si giramos un imán dentro de un arrollamiento, se genera una fuerza electromotriz que es función de la variación del flujo magnético en el tiempo, ¿no? Bueno, pues insisto que esto es de séptimo GB, tampoco estoy aquí descubriendo la NASA ni nada por el estilo, ¿no? Esta doble visión de la energía eléctrica, de corriente continua, corriente alterna, o esta doble manifestación ya viene de atrás. Sabéis que tanto Edison como Tesla en su día, estos señores tuvieron una disputa por cómo debía ser el mundo energético, ¿no? Y ahora nos estamos encontrando en el presente en que las dos formas de energía eléctrica conviven en la carga rápida y ultrarrápida. De hecho, ahí en la transparencia también tenéis un esquema muy sencillo de un puente rectificador con sus filtros, bobinas condensadores, ¿vale? Y bueno, con sus semiconductores, que son los elementos que nos van a permitir pasar de corriente alterna a corriente continua o viceversa, ¿no? Rectificadores o inversores. En esto se basa la tecnología de la carga rápida y de la carga ultrarrápida, en jugar con ese doble juego de esas dos formas que tiene la energía eléctrica. Arriba veis, bueno, en la realidad eso en qué se traduce hoy en día, pues gracias al desarrollo de la electrónica, al desarrollo de los componentes, se traduce en microprocesadores, en circuitos integrados y en muy poco espacio tener posibilidad de hacer muchísimas cosas, ¿no? De pasar de un sitio a otro con facilidad y con economía además, ¿no? Insisto que arriba es un rectificador real de un coche eléctrico, uno de los que lleva un rectificador de los que lleva el coche dentro y vamos a ver ahora con un poco más de detalle. La presentación que he preparado es muy sencilla, voy a hablar un poquito del coche, voy a hablar un poquito del cargador, ¿vale? Y nada, vamos a ello entonces. Empezamos hablando del coche, ¿vale? Ahora ya vemos el sentido de ver a ACDC siempre presente en nuestra presentación. Y en el coche, pues empezamos a ver ACDC por todos sitios. Es decir, el propio coche, como decíamos antes, lleva su rectificador, de tal manera que si enchufamos el coche a la red de suministro eléctrico, necesitamos transformar esa corriente alterna en corriente continua. Y eso lo hacemos con rectificadores, ¿vale?, con filtros
y con conversores de energía. El concepto del coche varía muchísimo respecto al coche tradicional. Nos olvidamos ya de la parte más mecánica, de las relaciones de transmisión, de la caja de cambios, de todas esas cosas, del aceite, de todas esas cosas que suelen dar problemas también en el mantenimiento del coche, ¿no? Vamos a un concepto muy tecnológico del coche, un concepto muy evolucionado y muy electrónico, ¿vale? Tenemos ese suministro de energía ya en corriente continua y, curiosamente, después lo volvemos a transformar otra vez a corriente alterna para alimentar el motor del coche. El motor que además va a poder funcionar como alternador y cargar además la batería del coche. Es decir, estamos hablando de flujos de energía dentro de un coche, flujos de energía bidireccionales entre batería, entre el motor, que a veces funciona como alternador, incluso entre la red, que da lugar al V2G que antes apuntaba algún compañero en las ponencias anteriores. El coche cambia un poquito, por fuera sigue teniendo ruedas, sigue teniendo puertas, a veces más extrañas de lo normal, pero bueno, siguen siendo puertas, ruedas y componentes mecánicos básicos. Pero, por ejemplo, la imagen que tenéis abajo, el suelo, se trata de tener una batería lo más grande posible. Ganar superficie y ganar densidad energética también en cuanto a las baterías, ¿no? Hay una evolución también por llegar, hay nuevos materiales que están implicados y hay toda una revolución en torno a cómo conseguir más densidad energética, es decir, capacidad de tener más energía almacenada en función del kilo de material que estemos utilizando. La parte electrónica es la que cobra el principal protagonismo dentro del coche. Y el resultado es la gráfica esa que veis ahí tan espectacular, que la curva clásica del rendimiento del coche en función del par y de las vueltas, pues en el caso del coche eléctrico es prácticamente una recta y son coches que vuelan. Si tenéis la oportunidad de probar uno, por favor, hacerlo hoy, los que no lo hayáis hecho, porque merece la pena. Ya he hablado del coche, voy a hablar ahora también de la carga. Y empezamos un poco recordando el lío que comentábamos antes, ¿no? ¿Por qué hay tanto lío de conectores y por qué todo esto? Bueno, pues porque ya empezamos mal. En el mapa arriba de colores de la izquierda vemos que las condiciones de tensión y de frecuencia de la red senoidal, esta famosa que vemos de corriente alterna, no es la misma en todos los países. Ya empezamos mal, ¿no? En la gráfica de arriba también de la derecha vemos que los conectores que tenemos en casa, para conectar cualquier electrodoméstico, también varía muchísimo, ¿no? Hay miles de conectores en el mundo prácticamente. Y claro, el vehículo eléctrico no iba a regalar todo esto de golpe, ¿no? Pero sí que se tiende hacia la estandarización, como que comentaba antes muy bien también Arturo, y quedarnos un poco con el CCS, con el CHAdeMO, con el Yasaki o Meneques, ¿no? Bueno, ya sabemos mucho sobre carga en continua, sobre carga rápida, ultra rápida. Lo que pasa en carga rápida es escalable a carga ultra rápida. Al final, carga ultra rápida es más potencia de los 50 kilovatios, que ahora mismo es más o menos el estándar de carga rápida. Y sigue estando presente la electrónica de potencia, sigue estando presente los rectificadores, inversores, todo lo que veíamos antes, ¿no? Entonces, aquí vemos un ejemplo de una estación de suministro de energía eléctrica vehicular y ya sabemos un montón de cosas. Vemos ahí al fondo un cargador más pequeño que este que está aquí delante y la diferencia de tamaño viene porque el del fondo es en corriente alterna y el que está ahí delante, que es más grande, es en corriente continua. ¿Por qué es más grande? Porque dentro lleva todo lo que hablamos antes, toda la parte de rectificación, toda la parte electrónica, entonces necesito más espacio para hacer todo eso, ¿no? Otro detalle importante, veis que el cargador de continua tiene varias rejillas de refrigeración. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga que ver con electrónica de potencia, cuanta más potencia, más impacto tiene que refrigerarse de una manera pues, eficiente, ¿no? De hecho, los cargadores ultra rápidos, uno de la criticidad es cómo refrigerar todo eso y hay circuitos auxiliares que permiten esta refrigeración. Vemos además que tiene varias mangueras, ya sabemos por qué tiene varias mangueras también, porque como hay varios estándares de carga rápida, pues necesitamos adaptarnos a todas las marcas posibles y pues estar disponible para cualquier tipo de vehículos. Y vemos otro detalle, vemos un armario intermedio. Ese armario intermedio coge la alimentación eléctrica de un registro que veis ahí atrás, en la parte del suelo, y ahí tendremos la protección y medida que, pues que hacemos la acometida desde esa red de distribución que está disponible, pasamos por ese armario de protección y medida y alimentamos a los dos cargadores que tenemos a ambos lados, ¿no? Bueno, esta transparencia muestra un poco qué pasa cuando conectamos un coche a un cargador de carga alterna en la parte de arriba y un cargador de carga en continua, un cargador rápido, ultra rápido en la parte de abajo. Bien, en la parte derecha del todo vemos lo que se llama el BMS, ¿no? El Battery Management System,
que lo que supervisa es el calentamiento de las celdas, ¿no? Para la vida de la batería es muy importante el supervisar continuamente este calentamiento y que la carga se realice de forma segura. Entonces hay un sistema de control más o menos complejo, también con electrónica, como vimos antes, lógicamente, que lo que hace es, en función de ese calentamiento, pues deja pasar más o menos energía hacia las baterías, ¿vale? Supervisando siempre que la seguridad esté presente y que la vida de la batería sea lo más longeva posible. En el caso de corriente alterna, que es el diagrama que vemos arriba, vemos que ese sistema de regulación actúa sobre el propio rectificador, el que veíamos al principio del todo. Es decir, actuamos sobre el rectificador que lleva el coche y que nos va a permitir enchufar el coche a cualquier red de suministro eléctrico, nos rectifica corriente continua y mandamos esa energía a la batería de forma ordenada y segura en base a este sistema de regulación, ¿no? Es de destacar que las marcas, esto la verdad que hay bastante desconocimiento popular, la capacidad de ese rectificador que lleva cada coche es de cada marca. Es decir, hay coches que aunque enchufes a un cargador de 44 kilovatios en corriente alterna o en 22 kilovatios, van a utilizar solo una parte de esa potencia, ¿vale? ¿Por qué? Por tecnología, por diseño, también por criterio económico, ¿no? Un rectificador, cuanta más potencia tiene que manejar, más caro, más voluminoso va a ser. Y todo eso, de los pesos y del precio y todo esto, pues los desarrolladores de productos de coches lo tienen muy estudiado, ¿no? Es decir, que hay gente que dice, no, a mí dame un cargador de 44 kilovatios. ¿Y dónde vas, cobarde, si tú solo puedes utilizar 7 kilovatios, ¿no? Todo esto conviene tenerlo en cuenta. En el caso de abajo, la diferencia está en que al conectar un coche a un cargador rápido, ultra rápido, el sistema del BMS, que supervisa el calentamiento de la batería, se va a hablar ya directamente con el cargador, porque el cargador va a hacer esa rectificación y va a poder alcanzar potencias mayores. Vimos que el cargador es más grande, está mejor refrigerado, y esa comunicación, ese hablarse entre uno y otro va a ser todavía más importante, más heavy, como diría CDC, ¿no? Entonces, es por eso que la tecnología de conexión, tanto en los estándares CHAdeMO como el CCS, pues tiene su ciencia aquello, ¿no? De cómo conectar los sistemas de control del coche con los sistemas de control del cargador y hacer que todo esto funcione directamente. Bueno, todo esto ya salió también antes. Los puntos, una parte importante es cómo gestionarlos, cómo manejarlos, ¿no? Cómo saber la energía que estamos cargando, cómo utilizarlos, cómo abrirlos, cómo cerrarlos, cómo facturarlos en su día y demás, ¿no? Entonces, digo facturando porque de momento los puntos de EDP sabéis que son gratis, es un tema temporal por la cuenta que nos trae a los que trabajamos en movilidad EDP, ¿no? Entonces, todo esto se hace a través de apps, lo cual, como dijo antes el señor Morsi, también es una oportunidad para startups, para desarrolladores de Big Data, de tecnologías relacionadas con la telecomunicación, de todo este tipo de tecnologías. Se abre un mundo de posibilidades todo esto aquí. Bueno, está claro que después de todo esto, acabo ya me están llamando la atención, pero está claro que nos gusta la movilidad eléctrica y a quien le guste la movilidad eléctrica y la carga rápida le tiene que gustar a CDC porque es un poco la base que hay física debajo de todo esto. Y entonces, en EDP estamos encantados de poder llegar a acuerdos con estaciones de servicio, con cualquier tipo de cliente, con cualquiera que tenga un parking para poder poner infraestructura de carga rápida, ultra rápida o lo que esté por llegar. También, por supuesto, con ayuntamientos y con la ayuda de todas las administraciones públicas. Y nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Nos has dado mucha energía en este tiempo que has tenido. Además, traes a CDC, pues, ¿qué vamos a decir? Y bueno, vamos a seguir ya con el segundo ponente. El segundo ponente es de la asociación Charim. Bueno, explicará en qué consiste. Ricardo Michaelis, cuando quiera. Yeah, hello everyone. My name is Ricardo Michaelis. I'm here to represent the Charim Association. And I hope, so hopefully you heard of it before. And yeah, Charim's goal is to publish or to support the CCS as a global standard, to make it easier for the charging station manufacturers, of course, to just use one standard in the end. Okay, this is where we're coming from. Of course, the pioneer phase. Right now, we facing the challenges of cost, range, and
yeah, of course, high power charging, and therefore we need interoperability, increasing battery capacity, and high power chargers. So the vision of Charin as an association is, of course, to remove all these entry barriers of the market. And with CCS, you will have solutions like one single system, AC and DC, of course. Power up to 400 kilowatts, and of course long-term investment. The economy of scale. So this is what we try to achieve with the association. Some pictures, you all saw some of them outside and already. So yeah, I think that's well known. So the combo 1 and 2 is the face of CCS, so to say, coming from the connector side. So when we look on the mission, there's, for Europe, I think the thing is clear. Also, Mr. Morsi said that before. CCS is the standard, but I think there's some more to do. So, and as a worldwide association, we try to also convince other parts of the world to move for CCS. And yeah, as I said, that's our main motivation and goal, and we are well on track, I think, and we will continue this. Again, some facts regarding the CCS. I don't want to read them all. You can read them by yourself, but of course, with CCS and the connector, there comes a lot more than just the plug. There are some additional communication features which also offers business in the end. And we are using, I think, quite a good communication technology with CCS, which is based on the power line communication. And you can, I think we will see some features supported by the communication later. So, of course, what we want to do is decrease charging time. That's the main purpose of high power charging. That's what we call it, ultra fast charging. We just call it high power charging, just the same meaning, different name. And so regarding the features, I think there are some additional things besides charging. Vehicle to grid communication, secured communication between charging station and electric vehicle. So all this comes with the combined charging system in the end, and it's based on the ISO 15118 communication protocol. So I think that's worth to mention here. When we summarize it, it means we have the possibility to achieve high charging power rates. We have extended functionalities included in the CCS, vehicle to grid, vehicle to home functionalities. We also have the scope for the whole, let's say, bunch of vehicles, motorcycles, cars. For the future, more is possible, like cruise ships or even planes. So let's see how things develop here. And of course, the worldwide focus for this standard. Our activities as an association, I think I want to just point out the work within our technical focus groups, where the members are connected and work on specific topics. And looking on high power charging, I think there's the group connection and the focus group charging infrastructure, which mainly deal with questions regarding
new standards which are coming up, or which amendments are discussed currently, or other as, for example, incentives or political discussions which we can, in a way, discuss, inform with the members, see what we can do, and this is all within the work of the focus groups. And another thing I want to mention is the position papers and statements of Charin. So once you are in a focus group, work on some topic and come to a conclusion that you need or you want to change something, or at least want to give a statement on a topic, then we create some papers and put them on our website, and you can find them in the download section of the Charin website. So these were the things I want to mention regarding Charin and high power charging. And yes, I think we are, as I said, we are well on track. We have about 155 members currently, and worldwide focus. We have offices also in North America and Asia to connect to the locals there, and different workshops, face-to-face meetings, and I think that's a worthwhile association to combine all the interests and parties for the charging of and the high power charging for electric vehicles. So from this side, thank you very much, and yeah. Thank you very much, Ricardo, for your presentation. Bueno, siguiendo la misma línea que teníamos en la mesa, en el programa, la siguiente empresa que nos acompaña es Cefacec, y tenemos aquí a Pedro Domínguez, que nos va a hacer una presentación que ahora mismo voy a abrir. Antes de más, buenas tardes. Yo no soy castellano, soy portugués. Voy a hablar un portuñol, pero creo que es suficiente, que la gente me puede comprender. Y la compañía también es portuguesa. Es una compañía que está localizada en Oporto, a unos 400 kilómetros de aquí. Y hemos empezado en esto de la movilidad eléctrica hace más o menos en el año 2009, por el tema que en nuestro país el gobierno ha desarrollado toda una red de infraestructura con el móvil de crear una capacidad para que los coches eléctricos pudieran circular. En esa fecha los coches eléctricos, la oferta no era muy amplia, y por eso la infraestructura también se ha desactualizado, y ahora se está intentando recuperar todo un tiempo perdido con esa infraestructura. Entonces nosotros somos un facilitador. Lo que hacemos es equipos para cargar los coches eléctricos que están en la vía pública y que sirven para cargar esos coches. Estamos al día de hoy, y voy a presentar un poco lo que hacemos, al día de hoy en 45 países, fruto de esa iniciativa gubernativa portuguesa que ha desarrollado algunas compañías con capacidad para responder a una demanda que existía en esa época, sobre todo en Escandinavia, para equipos de carga de coches eléctricos, y desde ahí hemos crecido y hoy estamos en casi todos los continentes del mundo. Tenemos soluciones que van desde la carga llamada lenta o doméstica hasta la carga ultra rápida, siguiendo toda esta segmentación que está aquí en la pantalla. Y los equipos son los que veis ahí. Tenemos equipos de carga lenta, que son los primeros, y después los equipos de carga rápida, que son de conversión DC, que conectan directamente a la batería, como ha referido izquierdo. Y aquí tenemos los equipos de carga ultra rápida. Los equipos de carga ultra rápida son equipos de gran potencia, y por eso lo que tienen son bastantes piezas y bastante volumen. Estamos hablando de un equipo que es básicamente 3 piezas, una interfaz al utilizador, y después tienes detrás 2 equipos de conversión de energía de AC en DC para poder dar al coche los 320 kilovatios que están acometidos. También estamos trabajando en una tecnología que nosotros creemos que puede ser el futuro, que es la tecnología sin hilos. Es decir,
no tienes conexión física entre el coche y el cargador. El cargador pasa la energía de onda electromagnética directamente al coche y después el coche la convierte en energía DC para cargar la batería. Como he dicho, los equipos son muchos y dependen mucho del tipo de aplicaciones y cuánto tiempo el coche se queda ahí parado para poder cargar la batería. Entonces, si tienes equipos de potencia más baja, generalmente están asociados a tiempos de permanencia bastante largos, como sea una oficina, un aparcamiento de un hospital, un aparcamiento de un aeropuerto. Y a medida que subes la potencia de los equipos, la permanencia baja y, por ejemplo, en un supermercado hoy día se instala potencias de 50 kilovatios, que en el pasado eran potencias sobre todo de carga rápida, de interconexión, pero al día de hoy se están moviendo esas potencias para permanencias de 1 hora más o menos y para situaciones de supermercado, hospitales, cosas de ese tipo. Y la potencia más rápida se está conectando, se está poniendo en las autopistas donde la gente quiere conmutar entre las ciudades y tiene tiempos de paraje bastante cortos. Estamos hablando de tiempos de 10, 20 minutos como máximo. ¿Y por qué esto? Esto ocurre porque las baterías están evolucionando muy rápidamente. Cuando se empezó este tema de carga de coches eléctricos, el coche tenía una batería de 20-25 kWh y hoy día los coches empiezan a tener 60, 100, depende de las marcas. Y además de eso, también la capacidad de aceptación de energía por parte de la batería ha subido. Cuando se empezó este tema, la capacidad que se podría tener en el cargador era 2 veces la capacidad de la batería. Hoy día se habla de ir hasta el 3. Entonces, como se aumenta la batería, se aumenta también la capacidad de aceptación de energía por parte de la batería, hay que satisfacer este pedido con cargadores de mayor potencia. Y esto es una tendencia que se ve que está empezando ahora, pero se cree que puede continuar a crecer y de ahí la necesidad de más potencia y de más energía para entregar el coche, lo que significa paradas mucho más cortas para hacer recorridos más largos. Y así llegamos un poco a este gráfico que explica las aplicaciones en función de la potencia. En nuestra opinión, si tú estás parado mucho tiempo, un cargador de 3-7 kVA te es suficiente para compensar la energía que has utilizado durante el coche durante el día. Pero si hablas de un recorrido un poco más largo y necesitas de una parada un poco mayor, ahí entras las potencias de 50. Y si estás conmutando entre ciudades, por ejemplo, ir desde aquí hasta Madrid, lo que te gustaría es que te pares 10 minutos, coges un café, cargas el coche y sigues viaje. Entonces ahí es donde entra la carga ultra rápida. Estos son algunos ejemplos. Esto es un sistema para testeo de los coches de este tipo de carga que hemos hecho con un fabricante de automóviles. Aquí es otra instalación en Suecia donde se han hecho pruebas para este tipo de coches y donde se empieza al día de hoy a instalar este tipo de infraestructura, sobre todo en las zonas de conmutación. Aquí es una estación de servicio en Alemania donde existe un área de carga de coches eléctricos y donde ya tiene sistemas de potencia grande, en este caso de 150 kVA. Y la tendencia en el norte de Europa es un poco es de cada vez más instalar este tipo, y Ionity puede partillar con vosotros su visión y la manera como está haciendo esto, pero la tendencia es que haya distintos tipos de carga consoante la utilización y consoante la manera como se utiliza el coche. Esto lo que trae son desarrollos o dificultades añadidas como puntos con energía suficiente para proveer 6 o 7 puntos de este tipo, licenciamiento sobre todo en los municipios, porque en las autopistas no solo un licenciamiento urbanístico, también hay otro tipo de reglas y de normas que hay que cumplir, y eso también a veces dificulta un poco el tema de los operadores. Yo no conozco en detalle porque
nosotros suministramos equipos, pero nos dicen que a veces el desarrollo de una red muchas veces embarra con procesos administrativos y licenciamientos difíciles en muchos municipios y muchas autarquías, toda la gente que puede opinar sobre la instalación de este tipo de cosas. Y esto era lo que tenía para compartir con vosotros. Si tienes cuestiones, estoy disponible. Gracias. Muchas gracias y además por el esfuerzo de hablar en español que dominas perfectamente. Y pasamos entonces a la siguiente empresa, que es Ormazábal, y la presentación corre a cargo de Elena Rodríguez, que además es de aquí. Me alegro que te sirva de oportunidad para volver a tu bueno, no a tu ciudad, pero sí a tu región. Vale, muchas gracias. Buenos días y muchas gracias verdaderamente a los organizadores, al Principado, a FAEN, a EDIBE, porque aparte de estar aquí dirigiéndome a todos ustedes, es también estar haciéndolo desde mi casa, aunque me haya tenido que desplazar desde Oviedo. Pero bueno, perfecto. Hoy vamos a hablar de lo que es la conexión a la red de la infraestructura de recarga, que bueno, verdaderamente es un tema que probablemente no sea tan atractivo como todos los otros, pero verdaderamente el vehículo eléctrico, su recarga, lo que necesita como combustible es electricidad y esta tiene que llegar hasta los puntos de recarga. Previamente a esto, permítanme contarles un poquito acerca de Ormazábal y terminaremos con algunos ejemplos, ¿no?, de esa conexión de la infraestructura de recarga a la red eléctrica. No pasa. ¿Me pasas tú, por favor? Sí, Carlos? sí. Gracias. Pues como decía, vamos a hablar de Ormazábal. ¿Me pasas otra? Ormazábal es una empresa industrial proveedora de soluciones para la red eléctrica a base de productos y servicios de alto valor añadido. Esto es así porque en el ADN de la empresa, que es una empresa familiar, está grabado esa especialización en la red eléctrica de distribución, nos lleva a ese compromiso con la innovación que se debe al gran conocimiento técnico, lo que nos ha hecho que desde el principio, desde hace más de 50 años de la vida de esta empresa, nos hayamos empezado a internacionalizar y hace que hoy en día contemos con instalaciones industriales en los 5 continentes y con filiales en más de 20 países. Ormazábal forma parte de Velatia, un grupo industrial vasco especializado en redes, donde Ormazábal es la especialista en las redes eléctricas y contamos con otras empresas como Icusi, especialista en redes de comunicaciones. En esta slide les presentamos algunas cifras, pero me gustaría destacar solamente 2 de estos circulitos. Uno de ellos hace referencia a nuestro laboratorio de alta potencia, el cual desde la fecha de su puesta en marcha en 2008 es el más moderno del mundo y permite a nuestros equipos de I+D probar todos los nuevos desarrollos. También, al ser un laboratorio acreditado internacionalmente, ofrece sus servicios a otros fabricantes de aparamenta para que también puedan ensayar sus equipos según normativas nacionales e internacionales. El otro elemento que me gustaría destacar es nuestra unidad de demostración y experimentación UDEX. Este es una red eléctrica a escala, a una escala de aquella manera, ya que contamos con más de 15 kilómetros de cables y de líneas aéreas de media tensión, con diversas generaciones, con almacenamiento y también con diferentes consumos, entre ellos una electrolinera. Y esto nos permite tanto a nosotros como a algunos de nuestros clientes que podamos probar diferentes elementos, sobre todo temas de protección, control, en una red real, no una simulación de ordenador, pero sin que sea la red real como tal. Es una red de simulación. Por favor, Carlos. Gracias. Entonces, bueno, si pasamos ya a lo que es al tema del combustible, verdaderamente el tema de la conexión no es el más sexy de todos, pero verdaderamente lo necesitamos, es crítico, ¿no? Aquí en esta slide presentamos un par de cifras que todos conocemos
y que después del informe de principios de esta semana, de ayer, del IPCC, verdaderamente resulta como muchísimo más crítico que estemos todos aquí. Y una conclusión, y es que necesitamos descarbonizar el transporte, para lo cual la electrificación es la tecnología o la forma de hacerlo que está más avanzada. Parece que estamos en el buen camino, ¿vale? Los coches que ya se ha comentado esta mañana tienen mayores autonomías, se despliegan redes de recarga, la autonomía de los coches es mayor, poco a poco esperamos que sean más baratos, más competitivos, de forma que no se queden solamente a nivel de Teslas, etcétera, que no están al alcance de todos los bolsillos. Pero, ¿qué va a ocurrir con la red eléctrica? ¿Qué nos va a pasar cuando se produzca este despliegue masivo de infraestructuras? Hemos dividido en dos partes. Una primera, que se trataría de lo que es el día de hoy, donde todavía no está desplegada la infraestructura ni el volumen de coches es tan grande, pero así todo, la solución de conexión a la red de la infraestructura de recarga debe contar con una serie de condicionamientos. Punto uno, y obvio, debe cumplir con las normativas internacionales, nacionales y del operador de la red de distribución a la cual se va a conectar. Esto es obvio, pero verdaderamente muy necesario. Si queremos, son normativas tanto requisitos técnicos como de seguridad de bienes y de personas, como medioambientales, etcétera. Al mismo tiempo, también debe asegurar el suministro seguro, fiable y de calidad. Debe facilitar el despliegue gracias a soluciones industrializadas que permiten reducir el tiempo de la construcción de la infraestructura y además facilitan su instalación. Y por último, debe contribuir también a disminuir los costes de operación debido a sus bajos requisitos de mantenimiento. Si hablamos de mañana, cuando se produzca el despliegue masivo, cuando todos circulemos con coches eléctricos, cuando yo pueda usarlo en las mismas condiciones que uso hoy en día mi coche de motor de combustión para venir desde Bilbao, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo pueden las compañías distribuidoras de electricidad asegurar que la red pueda suministrar la energía en las condiciones de calidad, de la señal, de seguridad de suministro que conocemos hoy en día, y cómo además puede asegurar que se pueda ver la potencia que van a demandar todo este tipo de infraestructuras, sobre todo si hablamos de infraestructuras de recarga ultrarrápida? La respuesta a esto es la digitalización de la red. La digitalización que, exactamente, gracias, que viene a ser lo que también se llama, y es como muy famoso, la Smart Grid o la red inteligente, que en realidad no deja de ser una red que permite que se haga una medida inteligente, que da el poder a los consumidores, como está dentro de los objetivos que persigue también la Comisión Europea, que permite la monitorización de la red en tiempo real, que permite su automatización, que nos permite dar la respuesta a la demanda, es decir, la gestión de esa demanda que existe, el aplanar, el amortiguar los picos de demanda. Saben que no solamente es la infraestructura, no solamente es el vehículo eléctrico una de las revoluciones que está ocurriendo, sino la otra también la introducción cada vez más de generación renovable. Y la combinación de los dos elementos causa un reto a la red eléctrica. Permite mejorar la restauración del servicio después de un fallo de red y disminuye las pérdidas. Todo esto facilita la integración de todo este tipo de recursos de energía distribuidos, como los dos mencionados, al mismo tiempo que se mantiene la calidad del suministro. Esa red eléctrica inteligente, en realidad, es la red de distribución eléctrica, y dentro es la que permite toda esta integración que vemos aquí de todos los elementos, y que la que va a dar lugar a todos estos servicios que todos podremos disfrutar. Y dentro de la red eléctrica, el activo clave es el centro de transformación. Y en lo que es en la red inteligente también vuelve a convertirse en el activo clave, ya que en el centro de transformación es donde se encuentran todos los sensores que permiten toda esa recogida de datos, es donde se encuentran todos los aparatos de maniobra, todos los aparatos de protección y control que permiten que, por un lado, esos datos se comuniquen debido también a los elementos de comunicación existentes en el centro de transformación, con lo que es el puesto de control, y permitan también la recepción de las señales para hacer las maniobras correspondientes. Asimismo, en el centro de transformación también se hallan todos los controladores que permiten la automatización de la red, la que podamos ordenarle por medio de programación qué es lo que tiene que hacer ante determinados eventos que ocurran. A continuación, como ejemplo de esto, podemos decir que en España
somos unos alumnos avanzados, en el sentido de que las distribuidoras que operan en nuestro país están ya trabajando en la digitalización de la red, en convertir la red de distribución en una red inteligente. Aquí hemos traído un par de ejemplos que los hemos buscado simplemente porque tuvieran relación con el vehículo eléctrico, pero hay muchos más. Entonces, si hablamos del primero, este es muy reciente, es City, es uno de los car sharing en Madrid, donde a través de Iberdrola, bueno, como saben, City es una joint venture formada por Ferrovial Servicios y Renault y trabaja con 500 ZOE en Madrid y en sus instalaciones, en su parking, cuenta con 25 cargadores de 22 kilovatios para la recarga de dichos coches. Aquí, como Ormazábal, les hemos suministrado el proyecto llave en mano, que les permite, por un lado, tienen el centro de seccionamiento, el centro de conexión a la red automatizado según el proyecto STAR, de automatización y telegestión de la red de distribución de Iberdrola, y al mismo tiempo les hemos suministrado también el centro de abonado, dentro del cual cuentan con elementos, con equipos sostenibles, como puede ser un transformador cuyo líquido dieléctrico es biodegradable. El otro ejemplo es el Smart City Málaga. Este es un proyecto que lleva más tiempo, en el cual es un proyecto de demostración de una red inteligente liderado por Endesa, y que ha permitido para 12.000 clientes de la zona de Málaga donde se ha desplegado poder suministrar la energía desde a través de una red inteligente donde hay diferentes consumos, diferentes generaciones renovables, y dentro de los consumos está también la recarga del vehículo eléctrico. Aquí nuestro alcance ha sido suministrar 75 centros de transformación telemandados con diferentes niveles de automatización. Para terminar, me gustaría simplemente finalizar con una confidencia. He tenido bastante suerte porque he desarrollado la mayor parte de mi carrera profesional en aquello para lo que me formé, lo que es la red eléctrica, lo que es las líneas eléctricas. Tradicionalmente, esto es una confesión, nuestro sector se ha considerado como muy conservador. Nunca ocurría nada. Digamos que la innovación era para hacer un poquito mejor lo que ya estábamos haciendo o para hacerlo de forma más competitiva. Estos últimos años es otro de los sectores, el sector eléctrico, el que está revolucionado. Porque, por un lado, las renovables, por otro lado, consumos como el del vehículo eléctrico están haciendo que se esté poniendo todo patas arriba. Se esté convirtiendo en un sector verdaderamente apasionante para trabajar. Con lo cual, bueno, pues puedo decir que sigo siendo afortunada. Muchas gracias. Bueno, avanzamos. Vamos a ver si cargamos rápidamente la presentación del siguiente ponente. Mientras... ¿This one? Asturias, Vale. no Viena. Bueno, creo que ya está. Bueno, como decía, el penúltimo ponente de esta mesa es Oliver Stoeckel, de la empresa Phoenix Contact Mobility. Bien, muchísimas gracias. Gracias. Panel. Mi nombre es Oliver Stoeckel y muchísimas gracias por la oportunidad de ser aquí con ustedes y hacer esta presentación. I guess now I have to switch into English. My Spanish lessons was 20 years ago. And since you started with AC/DC, don't worry, I will not sing, but quick story I need to share since he was doing the music. 20 years ago, I learned some Spanish, and I had to learn one song by Luis Miguel. And the song was Asturias, si yo pudiera cantarte. So Asturias has a very special place in my heart, and I'm very happy to be here today. Probably not working, huh? Just a few words, if you allow me, to introduce my company to you. We are a German-based company. Okay, no, it's working. Sorry. Working, perfect. Yeah. So we're a German-based company. We employ about
17,000 employees. We do electromechanical equipment, we do control systems. We're considered one of the hidden champions. Our turnover last year was in the vicinity of 2.2 billion euros, and we are achieving this turnover in 54 countries in the world where our company has its own subsidiaries, like here in Spain, and por casualidad, in the neighborhood here in Oviedo, where we have one of our oldest subsidiaries, and Gerardo Carrarubias. Thank you very much for having us here and to supporting this venue as well. Huh? Okay, when it comes to the e-mobility, we heard it's we're in challenging times. We're entering a complete new market. We have opportunities. We have a disruptive change, and also my company decided, well, we want to be part of this disruptive change. We see the opportunities. We don't want to be left out, and we want to bring these opportunities to all our subsidiaries. We want to be inventive in this market. So we founded 5 years ago a small company at the time with 23 people, the Phoenix Contact E-Mobility company. And from the 23 people, 5 years later, we are now about 210, strongly growing. Not only, of course, in Germany, but we also opened another branch in China, China being really the one driving factor in the e-mobility market, but this is a different story. Also there, we opened a branch where we're located with more than 60 people now. So from the product portfolio, we classically come from the connecting technology. So we have the connectors, the cables, and we are a component supplier. Like our dear friends from Efacec are building the power at the charging stations, we are focusing 100% on component supply. So we're doing this for the connectivity side, we're doing this for the control side. We supply the controllers that regulate the communication between the car and the charging station. Furthermore, and this is what we were driving for the last 2 years, the HPC systems are really high power charging, ultra high power charging with more than 350 kW based on the cooled system, and we see this later on. And last but not least, we also deal with the back-end systems, charge control systems, the whole monetary side of things, the question if we have 5 charging spots, how do we evenly distribute the charging power? Do we have a VIP parking spot? How can we offer them more power than to the others? So also the back-end side of things is in our portfolio. But let's have a look at the HPC system and the specific challenges that come with it. So we as human beings strive for always the bigger, the greater, the higher thing, right? And when it comes to a new technology like electromobility, we started out, with small cars and long charging times were acceptable. Those were the idealistic times. But now we want to bring this technology to the broader public, right? So we want to make this the prime mover of the future. So what do we need to do for this? Well, we need to adapt the normal behavior of us all, the normal behavior you have at the gas station, for instance. We want to adapt this for electromobility, meaning charging times need to be short, considerably short, comparable with the time you spend at the gas station. So solution is pretty easy. Well, let's crank up the charging power. We could do this potentially. We could do this potentially. And we come to this in a second. The next thing is, okay, convenience also means we need to have one standard. And we talked about standards here. And I just introduced this slide here because this shows you how long it took Europe and the Americas to come up with a combined standard, to come up with the CCS system. So we really started out in 2005, and it took us till basically 10 years, to 2015, till we finally decided on the standard. And therefore, thank you also, Mr. Morsi, for your comment. The standard is there. The standard is fixed. Let's use them. Stand together, talk to each other, and use this standard.
So this is the good news. And from there on, as I said, we started to invest in even higher charging powers. So in 2017, finally, we also had a set of specifications that allowed us to go into what we call now HPC, high power charging system. So it's written in the specifications, I spare you the details. However, bottom line of the story, and for us as a component supplier, these are from the technological side really the interesting facts. These are the two numbers we really have to deal with. So when we charge, when we send energy through a cable and through a connector, they get hot. And the limitation for us is the system is not allowed to get hotter than 50 Kelvin. This is the delta. On the other hand, the maximum temperature rise can be only up to 90 degrees centigrades. Okay, so one can think, okay, let's see and plug it in and see what happens. So we did that. With small charging powers, no problem. We stay well in these limitations. However, if we go to higher charging powers, we start to see the limitation of the system. So you could say, okay, if I want to stay within the heating parameters, I can take bigger cables. Yes, you can do this, but how long would you like to play this game? You still want to be able to move the cables, right? So bigger cables, larger diameter means more copper, means more cost, means more heat dissipation, but there is a practical limit to it. And we did a lot of basic studies, and I spare you the details. So we did a lot of studies, different cable diameters on the charging side, different cable pairings on the car side, to find out where is the limit? Where is the limit? So this tells you here a little bit where the limit is if we charge with a, let's say, 70 pairing cable on the infrastructure side and on the car side. We can charge 6.7 minutes with 400 amperes. So this is telling us the limit. In other words, this is simply not enough. We need to find different means to get the heat out of the cables. And by doing this, we introduced cooling. So if you really want to go over a certain degree of charging power, let's say 350 kilowatts, then we need active cooling on the cables, but also on the connectors to get rid of the heat that is generated by this high power flow. And just a remark, we're now talking about 350 kW, but then you talk to the automotive guys. And the automotive guys are the same guys that, want to go higher, faster, quicker. And you talk to, let's say, the guys in Wolfsburg. And the guys in Wolfsburg will tell you, oh, you know what, 350 kW, that's a lot. That's a lot. I'm not sure. Maybe that's too much for us. You go to Munich and talk to the car manufacturers there, and they tell you, no, 350 is nothing. Yeah? Let's see if you can crank it up to 400, at least 450. And then you go to Stuttgart and talk to the nice guys of Porsche, and they say, well, guys, come on, 500 kW, and that's the minimum we can take. So again, standardization is really difficult here. And again, we introduced a system based on a cooled cable, a cooled connector, which enables us here with really active cooling to bring this curve. You see here the green curve telling you this is constant at a constant at 400 amps. We see the heating, the temperature curve, the green curve, the temperature curve, the heating is going up. And once we switch on the cooling, you see it's dropping immediately, so a very highly effective system. We can apply this on the infrastructure side, but also on the car side. On the infrastructure side, but also on the car side, because one thing is clear, the cable on the infrastructure side gets hot, but also on the car side, it's getting hot. And the trick really is to have an integrated system, a controlled system, where the infrastructure, so the
charging column talks to the car, and they are observing the temperature on the connector side, but also on the car side, till the energy arrives at the battery. And that's the tricky part. Anyway, the good news is it's been done, and this creates basically the foundation for these cars that are coming to the market now. Because when we talk about HPC, we talk about high power charging, 150 kW, 350 or 500 kW. Let's not forget one thing: there's not one car at the moment that can really take it. But with these systems, these two guys are bringing the cars to the market. The Audi will be marketed still this year. The Porsche is coming early next year, and also Volkswagen announced that they will build up a fleet of cars, also on the lower segment, that are ready to take the HPC. So I would say from an infrastructure side, the technology is there. From a car side, the technology is there. So let's be electrified. Let's have fun with electromobility. This is the future, and the possibilities are there. And I can only encourage you, jump on that train. It's a blue ocean. Thank you very much. Bueno, muchas gracias, Oliver, por esta interesante presentación. Nos queda la última, y yo, claro, abusando de que a Marcelino, la confianza que tenemos, pues diría que si puedes hacer una presentación ultra rápida, ya que estamos en este evento, pues te lo agradecería mucho. Vale. Cuando me dijeron que si podíamos presentar, hablar sobre algún tema aquí, sobre todo en temas de infraestructuras eléctricas asociadas a los puntos de recarga ultrarrápidas, y me pidieron una frase, digo, bueno, pues me lo ponen fácil. Digo la frase y monto una columna vertebral de mi presentación sobre esa frase, al igual que los corredores europeos tienen que ser, de carga rápida, tienen que ser la columna vertebral de todo este cambio de paradigma, ¿no? Quiero ser ultra rápido, entonces la parte que me toca de decir quién somos y por qué estamos aquí, podemos hablar un poquito sobre lo que es la infraestructura eléctrica. La voy a pasar muy rápido. Nosotros nacimos como Procinsa en el año 98, ya llevamos 20 años trabajando en temas de energías renovables, y hemos hecho un poquito de todo, y además de forma dinámica. Según iban avanzando y generándose nuevas necesidades, pues hemos ido aprendiendo y hemos ido amoldándonos. Lo último son los puntos de recarga, junto con otra empresa del grupo Isastur, que es Isotron, que es la que los está instalando para EDP, y nosotros hacemos lo que es la ingeniería y también todo el tema de tramitación, que no es un tema baladí en estos momentos. Y como decía el señor Morsi, hacer algo por la comunidad. Energías renovables desde hace 20 años, cuando aquí en la región hicimos el primer parque eólico, cuando fuimos los primeros que presentamos un proyecto de movilidad eléctrica ya por el año 2012 con AENER, junto con la FAEN, que es el proyecto Astur Moves, y que bueno, ahora está empezando pues, todo esto ya a dar sus frutos. Pues sí, es necesario, pero muchas veces el problema que tenemos los asturianos es que no le damos visibilidad. Hacemos cosas, trabajamos, pero muchas veces en balde, y a lo mejor desde Europa pues no se ve. Se hablaba de la universidad. Hay un programa que yo pasé por él, que era el programa de emprendedores, y que en algunos momentos pues, nos ha enseñado a emprender tanto nuevas tecnologías como nuevos proyectos. Y somos conscientes de todo esto, y también desde el Colegio de Ingenieros Industriales de Asturias se está generando nuevas ideas para montar un marco de que todo aquel que quiera presentar pues temas de formación, de sensibilización hacia la sociedad, que tenga un marco y el apoyo de todo lo que es el Colegio de Ingenieros Industriales de aquí de Asturias. La frase, soluciones eléctricas
Soluciones eléctricas sostenibles para un mundo dinámico y eficiente. Como buenos ingenieros, funcionamos por definiciones. ¿Qué es sostenible? Es una respuesta eficaz a un problema, a una duda o cuestión. El problema lo tenemos que cargar los vehículos. Sostenible, desarrollo compatible con los recursos de que dispone una región o una sociedad. Tiene que ser sostenible técnicamente y económicamente. Económicamente, tanto para el que va a hacer uso de los puntos de recarga como para el que los pone. Dinámico. Es lo que estamos sufriendo. Ahora mismo es dinamismo puro. Las cosas cambian. Hoy lo que es blanco, mañana es gris o rosa o de cualquier color. Nos tenemos que amoldar a él. Eficiente. Eso es lo que todos queremos, que todo sea eficiente, que realiza o cumple un trabajo o función a la perfección. Principales problemas. Voy a ser un poco corto. Necesitamos unos requerimientos de alta potencia. Estamos hablando de 350 kilovatios, siempre por encima de los 50. Y la pregunta es, ¿dónde hay esa potencia? ¿Dónde la hay? Pues en los emplazamientos de alta potencia, pero no solo eso, sino que necesitamos que haya usuarios, porque lo podemos poner en la Sierra de Tineo y pasarán 3 personas por allí, pero no van a conectar ahí un vehículo eléctrico, ¿no? Entonces tenemos edificios públicos y de oficinas, redes de iluminación, centros de transformación, centros comerciales y hostelería, gasolineras y puntos de generación de... Y otro tema que tenemos que hacer es, para que todo el tema de toda esta potencia sea sostenible, tenemos que generar interconexión entre las redes para que el sistema sea también más estable. Y aquí, como decía la directora general, pues hay que aprender de los errores. Se me ha olvidado uno, que es, por ejemplo, dónde hay una infraestructura eléctrica ya generada. Pues, por ejemplo, aquí en Asturias, en los trenes, todo lo que son las estaciones de ferrocarril, tenemos una infraestructura eléctrica impresionante. Eso viene un poco también a colación. Estábamos hablando de Noruega. Noruega, ¿por qué tuvo esa velocidad en poner puntos de recarga? Porque tenían que precalentar los motores de combustión y toda esa red se utilizó para poner los puntos de recarga. Otro problema para que la solución sea sostenible es la compatibilidad con el entorno, el costo, cuánto cuesta, porque estamos hablando del punto de recarga, pero toda la infraestructura que viene detrás tiene que tener toda la capacidad de dar esa potencia y eso tiene un costo importante, mucho más que poner el propio punto de recarga. Y cómo se carga y cuándo se carga. Entonces, en edificios públicos y oficinas es sencillo. Tenemos una alta potencia cuando no están ocupados y tenemos una potencia menor. Bueno, pues se hace una discriminación y no hay ningún problema, según los horarios. Las redes de iluminación. ¿Cuál es el problema? Necesitamos un cambio legislativo y cuando las luces están apagadas, la potencia sigue estando ahí. Pero en España ahora mismo pues no podemos enchufar. Otra vez tenemos que aprender de nuestros, ya no sé si socios, pero en Gran Bretaña, tú llegas con tu cable, lo conectas a la farola y cargas el coche. Eso aquí es inviable. Hasta cierto punto, si colocamos una planta de generación fotovoltaica con un enchufe, no te pueden decir nada. Es alegal, no es ilegal. Pero bueno, son trucos que nosotros sabemos, ¿no? Los centros de transformación, yo creo que lo explicó ya todo Elena sin ningún problema. Centros comerciales y hostelería lo tienen que ver como un nuevo servicio atractivo para que la gente vaya allí. Pero es un sitio donde tienes mucha potencia y también que lo habría que aprovechar incluso cuando estén cerrados. No tienen por qué ser solo cuando estén abiertos. Ahí tenemos mucha más potencia. Otra vez, la gestión de la energía. Y las gasolineras. Al final, no hay que acabar con ellas, sino que los hay que poner de nuestra parte. No es acabar con el empresario que tiene la gasolinera, sino que ponga los puntos de recarga y que nos ayude a todos, ¿no? Mundo dinámico y eficiente, pues para que esto es dinámico y tenemos que reforzar las infraestructuras eléctricas o también
podemos almacenar la energía justo en el punto donde se va a entregar, con lo cual no hay que reforzar esas infraestructuras previas, sino que aprovechamos mucho mejor lo que tenemos. Y todo ello va asociado con la ya mencionada gestión de la energía. Eficiente, tenemos que evitar pérdidas, mejorar la curva de consumo y mejorar la gestión. ¿Cómo hacemos esto? Ya lo comentamos la parte de la gestión energética, pero el almacenamiento yo creo que es un tema que cada vez se está hablando más y cada vez se está implementando más, ya se presentó en algunas presentaciones, y también lo que es la generación renovable y distribuida. Al final, si tú generas donde consumes, no tienes pérdidas. Eso lo entiende todo el mundo. Y como ya estoy justo en el tiempo, dame 20 segundos. Para demostrar que el mundo es dinámico y que nosotros somos emprendedores y eficientes, ya no solo el proyecto ESBA que se comentó antes, sino también se había comentado este otro proyecto, que es el de la pérgola solar fotovoltaica con 2 puntos de recarga que se va a hacer en Mieres y que, bueno, no solo… Bueno, pues, hay varias empresas que están involucradas, está el Gobierno del Principado, está la FAEN, y la universidad que es donde se está colocando. O sea que yo creo que lo que es la colaboración y coordinación se están dando unos pasos muy importantes y muy necesarios. Y ya os dejo que vayáis a comer antes de aburriros más. Muchísimas gracias por la presentación y el esfuerzo de ir muy rápido. Una pregunta, nos quedaría tiempo para una pregunta porque vamos un poco pasados, no solo por esta mesa, pero entonces vamos a hacer una única pregunta. Allá arriba me parece que hay alguien. Yo quisiera hacer la pregunta a justamente el stakeholder que nunca me encuentro en este tipo de congresos, que es Red Eléctrica Española, de la cual dependemos todos los que estamos aquí. Como no está, me gustaría que Javier, que es suministrador de energía, pues le respondiera. El otro día, yo vivo en Madrid, mi vecino compró un coche eléctrico, se conectó y le dijo el suministrador, el último que se conecta a este trafo. Por cierto, era de los que suministra Elena. Entonces necesitamos muchos kilovatios o megavatios pues, en Alonso Martínez, en Quevedo, en Bilbao, en Princesa, en el centro de las ciudades. ¿Qué opina Red Eléctrica Española sobre esto? Habría que preguntárselo a Red Eléctrica. Pero tú cómo estás. No, pero bueno, vamos a ver. También hay una parte de un poco de mito también en todo esto, ¿no? Con un uso eficiente de la energía, sabéis que ahora mismo pues hay una punta en la mañana, otra punta en la noche y a ver los valles a lo largo del día. Pues un poco por lo que se comentó también en esta mesa, por un uso eficiente de tratar de aplanar esas curvas de energía. Hay momentos en que hay mucha potencia ociosa, hay momentos en que la cosa está un poco más pillada, pero en España ahora mismo también hay una sobrecapacidad de ciclos combinados que a lo mejor se puede, a nivel de generación, digamos, que se podría utilizar, ¿no? También hay un número, estamos hablando de que un coche eléctrico consume 15 kilovatios hora a los 100 kilómetros y que estamos ahora mismo en unas cifras de coches muy pequeñitas. Hay sitio en la red para varios miles de coches sin excesivo problema, ¿eh? Por eso digo que hay un poco de mito en todo esto, ¿vale? Nosotros tenemos estudio y caben unos cuantos miles y muchos miles de coches ahora mismo tal como está la red, ¿no? A la hora de desarrollar red. El trafo que tengo yo a la puerta de la esquina… Hombre, hay sitios puntuales que está claro, ¿no? La red en función del desarrollo que vaya teniendo en ciertas zonas, pues habrá que reforzarla y eso no queda otra que hacer la extensión de red correspondiente con los costes, que no es algo barato, ¿no? Elena lo presentó muy bien, presentó la parte menos sexy, lo hizo muy bien, porque hablar de un trafo es lo más antisexy que hay, ¿no? Bueno, hay cosas todavía mucho más antisexys, pero hablar de un trafo es muy triste y lo hizo muy bien. Hay que reforzar la red, bueno, pues habrá que llevar desde este nivel de tensión o desde otro nivel de tensión y habrá que poner trafos, habrá que poner líneas, habrá que hacer todas esas cosas, pues en sitios puntuales estoy de acuerdo que habrá que hacerlo, ¿no? El coste de todo eso, permisos, tal, no es fácil tampoco, ¿eh? Y quien asume el coste tampoco es fácil, ¿no? Entonces ahí entramos que además sabéis que la distribución es un negocio regulado, con lo cual se complica aún más, ¿no? Las distribuidoras pues pedirán lo suyo, ¿no? También como todos pedimos lo nuestro, ¿no? Y entonces pues no es fácil, ¿no? No es fácil, pero bueno, hay que dar un mensaje positivo
primero, tal como estamos, con una optimización mejor y utilizando todo esto del Big Data y la digitalización que hay en la red, los contadores inteligentes, hay opciones para que el vehículo eléctrico tenga una cabida muy importante en este país. Y casos puntuales hay que solucionarlos puntuales y tecnología hay. Y siempre hay soluciones. Yo siempre, vamos, los que me conocéis, que me gusta el tema técnico sin llegar a ser un friki, me gusta también ACDC, yo siempre digo que los problemas técnicos tienen solución. Muchas veces, bueno, cuando se empieza a complicar y intervienen varios agentes, público-privados y tal, es a veces lo que complica la solución, ¿no? Tendremos que ir a simplificar todos la solución y encontrar solución porque electrónica de potencia hay, Phoenix Contact es un tecnólogo de sobra, Ormazábal sabe hacer un montón de cosas, EDP son unos grandes cracks haciendo de todo, es decir, bueno, el resto de compañeros son, por supuesto, FACE, por supuesto, Isotron, Isastur, es decir, tecnología hay para solucionar los problemas. Otra cosa es... Pero el cable es de Red Eléctrica Española. No, bueno, la distribución. No es del todo... Ahí hay matices, no me atrevo tampoco a abrir aquí un debate importante, ¿no? Pero bueno, pues hay que intentar solucionarlo y ser positivos y por solución técnica seguro que hay. Bueno, como dijo la directora, hay que ser positivo, hay que quedarse con eso. Les propongo que, siendo la hora que es y abusando de los ponentes, que las preguntas que queden pendientes las podemos hacer, si ellos están de acuerdo, a lo largo de la comida que se va a celebrar aquí ahora, y que les rogaría que volviésemos para ajustarnos un poquito al tiempo, en torno a las 3:25, porque luego hay gente que tiene que coger avión y es complicado. Entonces, lo último, muchas gracias a los ponentes y démosle un aplauso, por favor.